En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio, las enseñanzas que Jesús dio o enseñó en el Sermón del Monte. Uno de los sermones más importantes porque habla de la ética y principalmente Jesús hace énfasis en la ética interna, en los motivos del corazón, en lo que hace énfasis en todo aquello que surge o emerge del corazón del ser humano. Ayer hablábamos precisamente que Cristo le dijo a los discípulos de su época que muchos habían enseñado que no había que matar. En verdad así es. Uno de los mandamientos del Decálogo es no matarás. Y Cristo profundiza sobre ese hecho que lleva ese hecho de cometer un crimen que comienza desde lo más íntimo y lo más profundo del corazón del hombre. Comienza tal vez con un resentimiento que se guarda por mucho tiempo y se convierte en odio, o se expresa ese odio o resentimiento con palabras soeces o palabras insultantes, palabras denigrantes hacia la otra persona. Y Cristo dice que eso es igual igual de grave como cometer el acto de quitarle la vida a otra persona. Hoy entonces vamos a seguir hablando sobre lo que se enseñó sobre el adulterio. Y Cristo habla de las intenciones del corazón que conducen al adulterio. Versículo 27 del capítulo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su propio corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces el Señor aquí está haciendo énfasis sobre los motivos del corazón. Se enseñó por mucho tiempo, dice el Señor, una ética meramente externa. Es decir, habían israelitas y personas en todo el mundo que cometían adulterio. Siendo casados, quebrantaban su voto, su contrato que habían hecho con su esposa, o esposas que quebrantaban su contrato que habían hecho con sus esposos cometiendo el adulterio. Un delito muy grave que estaba penado con la pena capital en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor dice que el que comete adulterio no solamente es aquel que literalmente se acuesta con una mujer o un hombre que no es su cónyuge legítimo, sino que cualquier hombre o cualquier mujer en este caso, en nuestra propia cultura, que codicia a una persona que no es su esposo o su esposa, ya cometió en su corazón, en su mente, en sus pensamientos,
allá en lo íntimo de sus pasiones ya cometió el acto del adulterio. Por eso él dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo, y señala el ojo, habla de los ojos, porque él mismo dice, si mira, si pone atención en aquella mujer y la codicia en su corazón. Por tanto, dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, si a causa de que tú miras con lascivia o con codicia a una mujer, y si la mujer es la que está codiciando, si miras con codicia a un hombre que no es tu esposo o que no es tu esposa, si el cónyuge es otro, entonces ya cometiste adulterio. Entonces el Señor habla de una ética radical e interna, habla de los motivos que nos impulsan a codiciar, en este caso a los hombres y mujeres que están casados, a codiciar a otra persona que no es su esposo o su esposa. Entonces el Señor dice, saca el ojo, porque mejor es que se pierda un ojo y no que tú con los dos ojos seas lanzado al infierno. Y si tu mano también te es ocasión de caer, aquí la mano es aquello que se hace. Ya no solamente el pecado comienza por la concupiscencia, como señala Santiago, que cada quien es seducido y cada quien es tentado de su propia concupiscencia, de su propia codicia interna. Entonces se comienza, se incuba, se va formando el pecado hasta que el pecado da a luz la muerte. Así es, Cristo está señalando que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Mejor es que se pierda un miembro de tu cuerpo y no que tú seas echado al infierno con las dos manos. Entonces el Señor, con esta manera de hablar, con esta manera de enseñar, entonces Él está hablando de los motivos del corazón, de los motivos. Tenemos que tener cuidado cómo vemos, tenemos que tener cuidado cómo pensamos. Porque Jesús dice que de dentro del corazón de los seres humanos surgen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los crímenes, los asesinatos, las concupiscencias, las lujurias, las lascivias. Todo surge del corazón. Y el Señor está profundizando sobre el sentido de los 10 mandamientos. Él está diciendo que se transgreden esos 10 mandamientos, pero que la transgresión viene a causa de la concupiscencia y de la codicia propia de un corazón no regenerado, propia de una naturaleza pecaminosa. Entonces, el Señor está enseñando sobre ética, sobre moral, está enseñando sobre los 10 mandamientos, pero está en su enseñanza yendo más profundo en la interpretación que se daba tradicionalmente por los maestros de la ley o los maestros judíos, que enseñaban que esos pecados eran pecados simplemente cuando se ejecutaban, cuando se llevaban a cabo. Cristo dice que no, que el pecado comienza desde lo más profundo, desde las intenciones,
desde la manera de mirar a las demás personas. Un hombre está casado. Ese hombre dice que ama a su mujer, pero de repente cruza por ahí otra mujer, tal vez físicamente más agraciada que su esposa. Le llama la atención. Sigue con sus ojos, observa la figura de esa otra mujer y la codicia en su corazón. Entonces Jesús dice que ese hombre ya es un adúltero, ya cometió adulterio en su corazón. Enfatiza el Señor entonces que el pecado no solo es aquello que se hace, no solo es aquello que se lleva a cabo o se practica, que pecado es aquello que también se gesta en lo más profundo del corazón del hombre. Nosotros podemos mirar con lascivia, con codicia, codiciar a una mujer. Y podemos incluso acostumbrarnos a ver a las mujeres con lascivia, con codicia. Y Jesús dice que eso, si estamos casados, eso es adulterio. Y si no estamos casados, es un acto de fornicación que surge del corazón y de los pensamientos del hombre. Entonces, con esa manera de hablar y de enseñar, Jesús nos está diciendo que el pecado es algo grave y que el problema que nosotros tenemos es que todos esos pecados que en ciertos momentos ya los llevamos a cabo, los ponemos en práctica, los ejecutamos, esos pecados ya estaban allí, en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso Pablo también enseña de que todo lo malo que el hombre hace no está afuera de él, sino dentro de él. Pablo dice, yo no conociera la codicia si la Biblia no me dijera, no codiciarás. Bien, entonces Cristo lo que está haciendo es profundizando la interpretación del decálogo, de las leyes de Dios. Nos está diciendo que cuando pecamos, el pecado tuvo un proceso dentro de nosotros de la manera como describe Santiago. Santiago dice que el pecado se gesta como cuando una mujer concibe en su vientre. Entonces se va formando el feto, se va formando aquella nueva vida. Y se necesitan cierto tiempo hasta que el niño está formado y hasta que viene el momento del nacimiento y da a luz ese niño. Así es también como se gesta el pecado en el ser humano. El adulterio primero comienza cuando un hombre ve a una mujer y le gusta, le llama la atención. Va y platica con esa mujer y a la larga termina por codiciarla. Y si la codicia, va a querer acostarse con ella hasta que logra ese acto el hecho mismo del adulterio cometido físicamente contra esa mujer, pero el pecado y el adulterio ya comenzó desde antes. Eso es lo que Cristo está señalando. Jesús está diciendo que tengamos cuidado como vemos. Principalmente está hablando a los esposos y a las esposas. Que tengamos cuidado, que la esposa y el esposo tienen que tener cuidado cómo ven a alguien del sexo opuesto. Que tengan cuidado de los pensamientos y que tengan cuidado del corazón. Si ya codicia a esa persona que no es su esposo o su esposa, ya cometió el pecado del adulterio. Aunque a la larga no lo realice físicamente, pero ya dice Cristo, adulteró en su corazón. Es la ética interna la que enseña Jesús. Jesús está diciendo, tengan cuidado porque todo lo malo, todo pecado
surge del corazón del hombre, del corazón y de una naturaleza corrompida, caída en el pecado desde el principio de Adán y Eva. Bueno, entonces aquí en estos versículos del 27 al 30, Jesús está hablando del adulterio y también está hablando anteriormente del crimen, del asesinato. Dos pecados graves que se enfatizaban en la cultura de Israel, que los rabinos hablaban que no se debería de fornicar, ni de cometer adulterio, ni de matar. Jesús está diciendo que muchos, sin haber ejecutado esos crímenes, ya los habían cometido en su propio corazón. Luego aborda el asunto del divorcio, porque también era un pecado grave, ha sido un pecado grave. El divorcio es la disolución del matrimonio, y el matrimonio fue instituido por Dios desde el principio. Dios casó a Adán y Eva. Y es una institución divina para preservar la vida, para preservar también el hogar, que es la célula básica de la sociedad humana. Entonces Jesús aborda este asunto del divorcio porque los israelitas estaban dándole carta de divorcio a sus esposas por cualquier cosa. Y él dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Señor. Cuando él dice yo os digo, no es que él está cambiando la ley, es que él está dando una interpretación más profunda de ese mandamiento de no divorciarse, de ese mandamiento de preservar la unidad del matrimonio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Entonces el Señor dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto asombró a los discípulos, a la gente que estaba escuchando al Señor, porque era ya una costumbre, una mala costumbre, una aberración del mandamiento que había dado Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y entonces ellos quedaron asombrados cuando Jesús les dice pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella cometa adulterio, y si se casa con y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando nosotros traemos ese mandamiento a nuestro contexto histórico y cultural, la gente queda asombrada, porque Dios lo que quiere es la preservación del matrimonio. Lo que Dios quiere es que la unidad de la familia, aunque la familia está hoy en día sometida a un ataque, tremendo ataque de parte de Satanás y de parte de hombres y pervertidos y mujeres pervertidas que quieren destruir el matrimonio, y así podrían destruir también a toda la sociedad humana. Entonces el Señor enfatiza que solo en la cultura judía solo se admitía que si la mujer cometía adulterio, el hombre podía darle carta de divorcio. Esto lo hizo Dios al principio para proteger a la mujer. Si a la mujer se le estaba dando carta de divorcio por cualquier cosa, entonces Dios les permitió
diciéndoles, está bien, les voy a permitir que le den carta de divorcio a sus esposas, solo si ella misma comete adulterio. Así que ya no dependía de los hombres el divorcio, sino de las esposas de ellos. Así que si una mujer israelita permanecía fiel a su esposo, no había una excusa o una condición legal para darle a ella carta de divorcio. Vamos a seguir hablando de este tema en el día de mañana. Yo espero que usted y que todos nosotros los cristianos tengamos cuidado con los impulsos, motivos y emociones que surgen de nuestro corazón, evitando siempre pecar, invitando al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.